jovencitos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy recurrente en los exámenes de admisión. Antes que nada, soy el docente de la institución educativa Santa Ana de Ingeniería, el profesor Edwin Caballero del área de matemáticas. Muy bien, continuamos entonces. Identidades de ángulos compuestos. Son aquellos ángulos que se expresan como la suma y o diferencia de dos o más ángulos. ¿A qué nos referimos en ese caso? Tenemos un ángulo alfa y lo vamos a expresar como la suma o diferencia de dos ángulos, en este caso x más y, más menos y. Pero recordamos algo, también un área muy importante, un curso muy importante que es álgebra. ¿Qué me dice el curso de álgebra? Si yo tengo m y estamos multiplicando aquí por x más y, lo que tú estás pensando, justamente ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir. M va a multiplicar a X y M también va a multiplicar a Y. Por lo tanto, va a ser aquí M por X más M por Y. Perfecto, ahí no hay ningún problema. Todos estamos de acuerdo, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando tengo yo una razón trigonométrica y es X más Y? Claro, tú me estarás pensando, profesor, distribuya. A ver, vamos a distribuir. Entonces aquí sería seno de X más seno del ángulo Y. Te repito, el álgebra está bien. Trigonometría, que estamos hablando de este capítulo, no, el seno en ningún momento está multiplicando a X y Y. Recuerda aquí, X más Y es la variable angular. Aquí, tenemos aquí, él vendría a ser el ángulo. Por lo tanto, seno de un ángulo no lo puedo distribuir de esta manera. No es correcto. Eso no se cumple en las identidades de ángulos compuestos. Esto es totalmente diferente. Profesor, ¿no se cumple? Así es, no se cumple. Es totalmente diferente. Esto que decimos aquí, esto es falso, jovencitos. No se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Esto es falso. Para ello vamos a definir las identidades trigonométricas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para el seno, coseno y tangente? Identidades trigonométricas de la suma de dos ángulos. Definimos entonces las identidades trigonométricas de la suma de dos ángulos. En este caso vamos a recordar una regla. Tengo seno de la suma de dos ángulos, en este caso x más y. Recuerda que no puedo distribuir. Esto ya hemos visto que es falso. Vamos a recordar lo siguiente. Seno de la suma de dos ángulos. Sen cos, coseno. Recuerda, sen cos, coseno. Ya, con ese método nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a respetar el orden de los ángulos. ¿Qué quiere decir? Que aquí le voy a colocar x, y aquí va a ser también x, y. Y recuerda que si aquí es más, aquí también más. ¿Ok? Más. Recuerda, cuando yo digo sen cos, se está multiplicando el seno del ángulo X por el coseno del ángulo Y. Aquí también, coseno del ángulo X por el seno del ángulo Y. Perfecto. Ahora, vamos con coseno. Seguimos con la suma de dos ángulos. Aquí, X más Y. Regla, nos recordamos lo siguiente. Cos, cos, sen, sen. Repite conmigo. Cos, cos, sen, sen. Perfecto, ahí entonces. Pero acá hay una salvedad, mira, a diferencia del seno, que aquí es más, en el producto, acá estamos sumando. En el coseno, recuerda lo siguiente, si aquí es más, aquí necesariamente va con signo cambiado. Es menos. Y mantenemos el orden. XY, XY. No hay problema ahí. XY y aquí también XY. Ok. Hasta ahí hemos definido el seno de la suma y el coseno de la suma. Ahora completaríamos con tangente de la suma de dos ángulos. Que en este caso sería también X más Y. Ok. Ahí. ¿Cómo hacemos? Tan tan, 1 tan tan. Recuerda, tan tan, 1 tan tan. Pero si aquí es más, recuerda,
aquí es más, aquí también va a ser más en el numerador, aquí. Y en el denominador, signo cambiado. ¿Quién voy a colocar aquí? Menos. Y sigo respetando el orden. XY, XY. Y aquí también. Entonces sería XY y aquí también XY. Perfecto. Ya hemos definido las identidades trigonométricas de la suma de dos ángulos. Ahora también, si hay más, como dijimos al inicio, estamos trabajando ¿con quién? Con la suma de dos ángulos, en este caso. Pero profesor, también hay de tres ángulos. Así es. Nosotros estamos viendo, recuerda, las identidades trigonométricas fundamentales de ángulos compuestos. ¿Ya? Entonces, veamos aquí, identidades trigonométricas ya no de la suma, sino de la diferencia. Profesor, pero no va a ser igual, solamente cambiamos de signo. Así es. A modo de práctica vamos a recordar. Yo tengo aquí, recuerda, X menos Y. Si aquí era más, fíjate, mira acá también cuánto es. Es más, es lo mismo. Mira, aquí. Entonces, si aquí es menos, aquí necesariamente tiene que ser menos. Así es, aquí es menos. Ahora, respetamos los ángulos. Sencos, coseno. XY, así es. XY, aquí colocamos XY y aquí también colocamos XY. Por lo tanto sería XY menos coseno de X por seno de Y. Simple, fácil y igual que... ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si aquí en coseno de la suma era más, aquí fíjate quién era menos. Por lo tanto aquí, si aquí colocamos coseno de la diferencia X menos Y, aquí obviamente va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? Obvio, va a ser más. Tiene que ser más. Y los ángulos igual. XY, XY, XY. Recuerda, el orden de los factores mantiene el producto. Solamente entonces va a ser XY aquí y aquí también XY. Perfecto. Ya. Ahora solamente nos quedaría tangente de la diferencia. En este caso, jovencitos, sería X menos Y. Claro, tiene razón en ello, ¿ya? Mira, si tú dices que aquí es más, mira aquí cuánto es. Más, y aquí ¿quién es? Menos. Entonces, también por lógica, de forma análoga, si aquí es menos, obviamente va a ser diferencia de las tangentes. Pero si aquí es más, aquí es menos. Por lo tanto, si es menos, aquí también es más. ¿De quién es? De tangente de X menos tangente de Y entre 1 más el producto de tangentes, X por Y. Hasta ahí hemos definido las identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Muy bien, ya definimos las identidades trigonométricas de ángulos compuestos para el seno, para el coseno y para la tangente. Pero lógico, tú te preguntarás, profesor, ¿y la cotangente, la secante y la cosecante? Entonces vamos a recordar el primer capítulo de identidades trigonométricas fundamentales, que si yo deseo calcular la cotangente de la suma, recordemos que la cotangente es la inversa ¿de quién? Es la inversa de la tangente, perfecto. Y no necesariamente tiene que ser más, aquí también puede ser menos. Entonces aquí también es menos. ¿Ok? Secante, inversa de coseno, perfecto. Entonces aquí va a ser 1 entre coseno de X más Y. De forma análoga aquí. Si aquí es menos, aquí también es menos. Y por último, cosecante, inversa de la razón trigonométrica, seno. Entonces aquí va a ser 1 entre seno de X más Y. Recuerda, si es menos, es menos. De tal manera que si un ejercicio me piden calcular la secante de la suma o diferencia de dos ángulos, simplemente hallo el coseno y lo invierto. Entonces, esa sería la manera de desarrollar
la teoría de identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Gracias por tu atención. Nos vemos en un ejercicio de examen de admisión.